cumbre más alta de la mar, el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran. Habéis pueblos renunciaste a todo por seguir tu ideal, soportaste mil trabajos y angustia, coronando tu sagrada labor, y la hora del triunfo te fuiste porque solo quisiste ser un libertador. Para dar inicio a esta ceremonia, el jefe de la agrupación Libertador, Coronel Federico Almirante de Yapeyú, señor Ramón Barrio. Se encuentran presentes el comandante de la primera división de ejército, general de brigada Guillermo Ángel Tabernero, el comandante de la primera brigada mecanizada de la República Federativa de Brasil, general de brigada Carlos José Cristiano, autoridades civiles, eclesiásticas, veteranos de guerra de Malvinas, delegaciones de los distintos establecimientos escolares, agrupaciones tradicionalistas y vecinos de la localidad de Yapeyú, recordando un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del libertador general Don José de San Martín. 166º aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín. Como todos los 17 de agosto, nos convocan en este lugar donde viera la luz el padre de la patria, el general San Martín. Autoridades realizando en este instante la revista de tropas en la plaza de armas Yapeyú del regimiento de granaderos a caballo. Agrupación firme, al hombro, aliste, ¡on! Saludo, 1, derecha. Sable corvo, encanonada hoja damasquina, que blandió fuerte la mano de aquel varón que tomó como bandera mástil y a la vez lo blandía hoy. Aquí está el sable, bendito este día. Hoy vuelve la mano a apretar su alma en Yapeyú. Recibe a la patria la hoja que siempre solo quiso honrarla. Sable que nunca se desenvainó en contra de sus hermanos. Decía el testamento del general: el sable que me acompañará en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. A partir del 2015, por decreto presidencial, el sable corvo del general fue confiado en forma permanente
estarán Ariana Verón, Jorge Román Gómez. Agrupación Libertador, saludo, 1. Pejendu manora sapukai marangatu nesaso Pejendu parara sataso sunoma pema e apeka Degwa joja hanga tora Ida peka Degwa ipona ve oipe ama Teta mini jo oipi kwena ibigwa Tava guasu argentino jesai Asason harapegua haijabu Gua haijabu Tabawasu argentino jesai Anito pa Yaku pepe baekwe Onyam divei Nyame akangona Tera cuore jaiko Onya nyeme nyama no bebe Onya nyeme nyama no bebe Onya nyeme nyama no bebe Murió en el campo de honor, pero vive en nuestros corazones. ¡Viva la patria! ¡Granaderos! ¡Viva! En esta localidad de Yapeyú, donde rendimos homenajes a 166 años del paso a la inmortalidad del general José.
aplauso, bravo. Muy bien, sí. Va a tocar marcha la bandera. Acá para el Ya sacó con el gobernador. ¿Sacó la foto con el ministro? Sí. Sacamos, vamos, marcha la bandera. Comienza. 1, 2, 3, ¡va! Llega el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y